Lo invito a hacer hoy un recorrido, un delicioso recorrido por uno de los platillos que generan tal vez más tradición, más cultura, no solo en la gastronomía popular, que es donde encuentran su principal espacio, sino también en prácticamente cualquier tipo de mesa donde se sirva buena comida en México. Me refiero precisamente al taco, este maravilloso producto de la cocina que genera varias condiciones al mismo tiempo. No solo una buena combinación entre proteínas, carbohidratos, verduras, sino también esta combinación, esta forma de presentar un platillo que permite ahorrarse platos, ahorrarse cubiertos, y que fue precisamente producido para quienes laboraban en el campo, para quienes necesitaban alimentarse durante el día y poder llevar un producto que fuera fácil de transportar, fácil de servir y fácil de comer. El taco aparece prácticamente en todas las culturas con diferentes formas, ya sea tortilla de maíz como la nuestra, tortilla de harina como también lo hacemos en México en la zona norte, el taco que se hace con harina de trigo, con harina de arroz, y bueno, prácticamente tenemos en cualquier lugar del mundo esta formación, esta preparación, a la que además le agregamos carne, verduras, salsas, pueden ser pescados, pueden ser mariscos, pues prácticamente toda la gama gastronómica reunida en un producto muy sencillo, pero que además es muy, muy delicioso. Entonces acompáñenme, vamos a hacer un recorrido por el taco, como este gran producto de la comida que es en nuestra cultura y en prácticamente todas las culturas del mundo. Contaba al inicio que el taco en realidad es una expresión mexicana, pero no es exclusivo de nuestro país. Cada cultura ha ido generando su versión propia de un producto que se puede llevar, que va envuelto en una especie de tortilla o de crepa o de pan pita o de pan pizza, y con los ingredientes respectivos en medio, y que bueno, pues se pueden utilizar o se podrían utilizar en muchos lugares como una comida fácil de llevar en el campo, que no necesita una preparación posterior, que no requiere cubiertos, que no requiere cristalería. Y bueno, en el caso de las culturas orientales, pues igual tienen sus propias versiones de algo parecido al taco. Y hoy me da mucho gusto platicar aquí con Martín Verdugo. Él es uno de los cocineros importantes del restaurante Usagi aquí en Guadalajara, un restaurante que se encuentra por la calle Manuel Acuña, muy cerca, donde inicia precisamente el barrio de Santa Tere. Y bueno, Martín, dentro de esta cultura de facilitarnos el mover la comida, también la propia comida japonesa tiene sus versiones, digamos, del taco, ¿no? Platícanos, por ejemplo, algunas versiones japonesas de este tipo de comida para llevar de manera fácil y comer también de manera fácil, ¿no? Mira, hablando sobre el taco, sí, tenemos algo similar en la comida japonesa, que viene siendo el rollo primavera. Sí. El rollo primavera va envuelto en una especie de tortilla. ¿De qué es la tortilla? ¿Es de trigo? De trigo, sí. Trigo, ¿no? Sí, de trigo. Lleva lo que es vegetales con carne, y se la llevan, por ejemplo, en las bolsas, y esos van fritos, paquetes. ¿no? Van fritos, sí. eso sí. Que es prácticamente, si hacemos una comparación, bueno, pues es una tortilla, en este caso de trigo, lleva carne o lleva mariscos, sí, que nosotros hacemos tacos de pescado, de camarón o de carne de res o de puerco, y lleva los vegetales que nosotros usamos normalmente, cilantro y cebolla, y los que van en la salsa, y bueno, pues aquí van en forma como de tiritas, ¿no? Sí, exacto, y aparte se puede acompañar también con una salsa. Ajá. Una salsa agridulce. Otra cosa que le agrega el paralelo, sí, el parecido similar al taco. Que es también
digamos, ese aderezo, complemento de, pero que también igual, pues facilita el llevarse. Nosotros tenemos también versiones de tacos fritos, los tacos dorados, que pues, son una versión de esto, ¿no? ¿Qué otra vertiente tendríamos? ¿Qué otra opción tendríamos de Los onigiris. Los onigiris son estos que tenemos aquí? como bolas de arroz envueltas en alga nori. Sí. Sí, esos son también para los campesinos, lo usan mucho cuando tienen que hacer viajes largos y que no pueden llevar comida que pueda echarse a perder. Sí. Sí, entonces se llevan eso en las bolsas y cada que van comiendo, cada que tienen hambre, comen, lo guardan. Mira. Y dura como 2-3 días, dependiendo qué tan largo sea su viaje. Es como, digamos, como un taco de larga duración. Sí, por así decirlo. Y bueno, ¿este también se le agrega algún tipo de salsa o este ya se come así? Ese se come directo. Sí. Sí, ese no necesita ninguna salsa, ya que viene salado por dentro, un poco de sabor por fuera del arroz y listo. Ok. Bueno, son versiones y bueno, pues volvemos a lo mismo. Cada país, cada cultura, pues va generando este tipo de comida que de alguna manera son esos paralelismos del taco que iba al campo, en el caso nuestro mexicano, el taco o calzone italiano, que era igual una tortilla más grande con los ingredientes y doblada, que también era para llevarse allá. Y bueno, que además en este caso sirve, insisto, la tortilla de plato y de cubierto, ¿no? Exacto, sí. Pues porque te sirve para llevarlo, te sirve para servirlo y te sirve para comerlo, ¿no? Martín, este tipo de comida tan tradicional la sirven aquí en Usagi, ¿no? O sea, exacto, sí. Usagi es podemos decir, un restaurante que sí respeta de alguna manera la comida tradicional japonesa, porque ha habido, digamos, una especie de comida japonesa ya desvirtuada en los Estados Unidos, occidental, sobre todo, ¿no? Sí, exacto. Sí, aquí respetamos mucho lo que son los ingredientes, la historia, todo tiene su historia, cada cosa lleva su nombre, todo tiene su porqué. Entonces aquí respetamos mucho lo que es la comida japonesa. Sí. Si no cambiamos casi nada, lo que hacemos, lo clásico japonés, ¿sí? No utilizamos productos más que asiáticos. ¿Sí? Y entonces todo apunta más a lo japonés tradicional. Y tiene también, creo que una de las tradiciones japonesas muy marcadas es la forma de envolver las cosas, sí. Lo que se llama como el embalaje, ¿no? Sí. Que bueno, pues si van a regalar un detallito simple, hacen unas cosas maravillosas con el papel, que hasta te da hasta pena desbaratarlo, pero prácticamente muchas de las cosas que hacen las hacen con un gran cuidado, pero eso también se transmite en la forma de presentar la comida, ¿no? Exacto, sí. Sí, cada vez que, por ejemplo, cuando alguien regala una botella, que agarra un tenugi, por así decirlo, se llama como un pedazo de tela, que lo envuelven, hacen forma de cisne, todo eso para... Es impresionante. Sí. Y bueno, ustedes lo hacen de alguna manera en la presentación de la comida. Sí, claro, para que no solamente sea el deleite del sabor, sino de la vista. Que es un... Exacto, digamos, es el primer paso antes de entrar a esto. Bueno, pues Martín, te agradezco que nos hayas dado esta explicación de esta tradición de la comida japonesa, pero que también nos hayas ayudado a entender que también en Japón hay algo parecido al taco, y bueno, también que nos hayas platicado un poquito de la estética de la comida japonesa, que es realmente maravillosa y que además es una comida, digamos, también muy equilibrada, ¿no? Exacto, sí, tenemos lo que son el dulce, el salado, todo lo picante, todo se va equilibrando en un platillo. Y bueno, tú como cocinero ya experto en comida japonesa y como mexicano, pues de alguna manera creo que ahí te permite entender cómo hasta el otro lado del mundo tenemos, al final, a la hora de comer, pues todos somos humanos y somos muy parecidos, ¿no? Sí, exacto, sí. En cuanto al taco, sí, todo va a haber. Sí. Aquí, en Japón, en cualquier lado. Sí. Todos son similares. Pues te agradezco mucho que nos hayas ayudado a entender esto y bueno, a nuestros amigos invitarlos a que cuando tengan ganas de una buena comida japonesa, pues aquí tienen a Martín Verdugo y a todo el equipo de Usagi. Aquí lo esperamos. Gracias.
Hola, soy Omar González Castañeda, propietario del restaurante Los Milagros de Dalila, ubicado aquí en carretera Guadalajara-Chapala, kilómetro 25, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. Un burrito consiste en una tortilla de harina recién hecha, de rico sabor, y normalmente le ponemos frijoles hechos aquí en el restaurante y lo podemos rellenar de varios guisados. Puede ser de machaca con huevo, como es muy típico del norte, chilorio sinaloense, lengua de res, guisado de puerco con rajitas de nopal, y es muy versátil. Hasta tenemos una versión que lo rellenamos con cochinita pibil, que es comida del sur y sin embargo sabe muy rico. El burrito es muy versátil. Básicamente lo puedes rellenar con muchas cosas y se presta porque como se envuelve la tortilla se mantiene calientito, jugosito y rico al paladar. Hay muchas historias, sin embargo la que más se cree, el burrito fue inventado por un señor que se llamó Juan Méndez en épocas de la Revolución Mexicana. Estamos hablando alrededor de 1910. El señor Juan Méndez vendía comida, pero se le ocurrió hacer una tortilla de harina, hacerla más grande y rellenarla con frijol y guisados y envolver todo y dejarlo cerradito, con la idea de que se mantuviera más caliente y así más caliente pudiera venderse más lejos. Y entonces empezó a vender a domicilio, la gente empezó a llevar y tuvo mucho éxito vendiendo a domicilio. Conforme creció su demanda, compró un burrito y ese burrito lo llenaba de esos tacos que hacía de tortilla de harina y los llevaba a vender a domicilio. En cierta manera fue el inventor, el primer food truck que hubo en la historia, y sin embargo en un burrito. Con el tiempo llegó a cruzar ese burrito lleno de estos tacos de harina, lo cruzó el río Bravo y empezó a vender en El Paso, en Texas. Tuvo tanta aceptación que la gente lo esperaba y se referían a él cuando venía, que a él venía el señor con el burrito, o el señor del burrito. Y con el tiempo, estos tacos en tortilla de harina, se les quedó ese nombre de el burrito, o burritos, o burritos. Y de ahí nació el platillo de burritos. Empezamos en Moyagua, Zacatecas, con mi papá, que empezó como los burritos, o los burritos de Moyagua, en Moyagua, Zacatecas, que es un pueblo allá al sur del estado de Zacatecas, el primer municipio al norte de Jalisco, pero ya en Zacatecas. Abrió las 24 horas, como nosotros abrimos, pensando en las carreteras, las necesidades que tiene el viajero al andar en un camino y que sea comida rápida, nutritiva, sabrosa y a precio accesible. Entonces empezó las 24 horas en Moyagua hace 40 años, este año, y nosotros abrimos aquí en 1989 en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. Yo he estado aquí en el negocio 26 años. Inauguré con mi papá como los burritos de Moyagua y usé ese nombre con mucho orgullo, con mucho cariño, 24 años y medio. Pero en el proceso hubo un poco de conflicto respecto a confusión cómo se iba a dar el cambio de marca para mí. No se dio, se cerró el camino. Creo que yo cometí algunos errores y seguramente mi papá cometió los suyos. A la última hora no me quedó otra más que buscar un nombre nuevo. Entonces en el 2014 nos cambiamos a Los Milagros de Dalila, un nombre que nos permitía crecer, me permitía tener una marca propia, que no le hiciera competencia a la marca de mi papá, y hemos seguido con este nuevo concepto, creciendo, ofreciendo nuestro menú a los clientes, y los clientes han adoptado muy bien el cambio, de tal manera que estamos orgullosos de nuestro pasado, agradecidos con nuestro pasado, con todo lo que nos dejó, pero también contentos con nuestro presente
optimistas de nuestro futuro. Toda la cocina, todos los guisados los hacemos aquí, al día. Uno de los guisados que más se nos vende es la lengua de res en salsa verde. También el guisado de puerco con rajitas de nopal y chilito. Es un platillo que nos ha acompañado desde el día número 1 de los burritos. Ha estado en nuestro menú todo el tiempo. Tenemos bistec con papas, chilorio. Todo se hace con mucho esmero, mucha calidad, mucho apego a tradición y tiempos prolongados. No hay nada que se esté haciendo apresurado, es darle sus tiempos. También tenemos un delicioso chocolate almendrado que aquí hacemos, un café de olla que es el más vendido, el más buscado. Hacemos nuestras salsas de todo un poco y comida muy sabrosa. Para hacer una tortilla de harina se ocupa primeramente la harina. Le agregamos leche y agua, las dos cosas. Pura agua queda muy seca, pura leche se quiebra muy rápido. Entonces es una mezcla que hemos encontrado en combinar las dos partes. Se le agregan otros ingredientes que le van a dar sabor, buscar el punto de la sal. Se deja amasar, vas a ver que la masa se junta en una batidora y ya cuando tomó el punto, le paras, la dejas reposar un poquito y empiezas a hacer unas bolas de determinado peso y tamaño para que te quede a la necesidad tuya. Si la bola es más chica, te va a quedar una tortilla más chica. Si la bola es más grande, te queda más grande. Entonces esas ya después las cortas en una cortadora que las saca en piezas individuales. De una masa de 3 kilos salen bolitas que son tortillas individuales de 70 a 75 gramos. Y esas las boleamos para que queden redondas y las ponemos en una tabla, las acomodan con mucha facilidad las muchachas, las cubren para que puedan reposar y se deja reposar 1 hora y media, 2 horas y empieza a inflar. Y a las 2 horas ya pueden tortearlas en una máquina, las está torteando, dándole la figura redonda y dándole el precocimiento. De ahí se toman y se ponen en un cocedor que las calienta por un lado y luego voltea y viene de regreso por la banda, calentándola por el otro lado y ya están en su punto. El taco, a pesar de que parece un producto, un platillo sencillo, realmente tiene una gran complejidad, porque cada una de sus partes juega un papel muy, muy importante en el resultado final, ya cuando lo tenemos en boca. La tortilla es un factor importante, cómo calentar la tortilla, cómo prepararla. La carne, por supuesto, que es un ingrediente fundamental. Cómo debe guisarse, cómo debe prepararse, cómo debe cortarse, pero también están las verduras y por supuesto un factor fundamental que es la acidez, esa aportación que le da la salsa al taco. Y bueno, construir un taco bien hecho, un taco que realmente se antoje y se disfrute, pues es muy complicado precisamente por todos estos procesos que llevan. Y bueno, uno de esos lugares en Guadalajara, mira, ya se me está haciendo agua a la boca. Uno de esos lugares en Guadalajara que tienen ya una tradición de preparar bien los tacos es precisamente los Tacos Mariano, y estoy aquí precisamente en este local de Jesús García, casi esquina con López Mateos, y me encuentro con Susana López, es hermana de Mariano, ¿no? Así es. Sí, propietarios de aquí de esta taquería. Platícame todo este proceso que lleva a hacer un buen taco, porque realmente no es así como pues se me ocurre y me pongo a hacer tacos. Es muy complicado todo el proceso, ¿no? No, claro que no. Es la mano, como dicen. Es la mano, sí. Es la sazón. Sí. Vamos a citar un ejemplo, los de pastor. Sí. El proceso es desde que
llega la carne, se marina, luego nuevamente, ya después de marinar un tiempo, se adoba, se prepara el adobo aparte y se va preparando por capas. O sea, esos trompos, ¿cuántos kilos más o menos tienen? Pues varía. Fin de semana se mete más kilos, Sí. entre semanas es menos. Sí. Este, Pero más o menos, ¿cuántos kilos? Pues entre semana son 15 kilos, 17, fin de semana son 25 aproximado, 30. Y hay que obviamente estarlo rotando, estarle cuidando Así la es, lumbre, sí. estarle... Sí, o sea, sí. no dejarlo ni antes ni después. No, que se vaya dorando en el horno. Ese es una clave fundamental, el horno. Sí. Ese le da un toque especial a la carne. Y además a la vista, Así es. a la vista del cliente que Así está es, esperando que agarre ese tono Ese doradito, sazón. doradito con rojo para prepararlo. Sí, claro. Y luego pues tenemos obviamente, creo que una parte fundamental del taco mexicano pues son los derivados de la cabeza de la res, ¿no? Así es, lo que es labio, aquí Sí. manejamos lo que es el labio, muy bueno, Sí. El que va en el vapor, ese va al vapor y de ahí se cose la carne antes con sus especies y ya después se pica y luego se pone a la charola y de ahí se están preparando los tacos. Que tiene que tener esa buena consistencia en Claro, la carne, ¿no? Que claro. no debe estar ni muy dura, ni muy... Suavecita, Ujú. exactamente, para que no se desbarate y el taco quede rico, que quede con sabor. Y yo me imagino que la cocción juega mucho el papel de cómo se prepara, precisamente para que tenga el sabor también muy definido. Claro. Que no se pierda el sabor, pero que tampoco sea un sabor demasiado fuerte. Claro, claro, así es. Y bueno, pues tenemos obviamente las otras opciones que son los de tripa, los de longaniza, que bueno, Sí. también son parte de la tradición taquera Sí. mexicana, ¿no? De hecho, aquí la tripa es muy famosa Sí. porque es muy, muy dorada. Por lo regular la gente dice estoy comiendo tacos de chicharrón, pero Sí. no, es tripa, es muy, muy dorada y es muy famosa aquí en Guadalajara con nosotros. Sí, que también ahí son las variantes que cada mano le da al taco, de si lo haces un poco la tripa muy dorada o suavecita, pues ahí también ahí depende de la mano de cada quien, ¿no? Exactamente. De hecho, aquí nació, me comenta mi hermano que la gente se le empezó a pedir. Él la metió la tripa con la idea de venderla blandita. Sí. Y se la empezaron a pedir más dorada, hasta que quedó en el punto completamente dorado. Ya se convirtió en la especialidad Así bien es, dorada, ¿no? así es. La parte de la salsa creo que es una de las cosas más difíciles también de lograr. Creo que la salsa juega un elemento, yo decía, pues le da ese toque de acidez y picante cuando lleva chile. Pero la salsa es muy compleja en el sentido, no solo el tema del sabor, sino también la vista, debe ser muy agradable a la vista y debe tener una textura también muy definida. Hay salsas muy aguadas, pues que como que no llaman tanto la atención. ¿Cómo es la preparación de la salsa aquí con ustedes? Tienen 4 Aquí opciones. tenemos 4 exactamente, que es la de sin chile, la Verde, de tomate. Verde, sin chile, la de chipotle, es roja, Eso es muy buena para el Muy taco de buena pastor. para el pastor, Le da un así es. saborzazo, sí. y la roja de árbol también, esa es para la longaniza y el bistec, y la verde que es para el labio y para los del vapor, así es. Que bueno, pues ahí, insisto, tiene mucho que ver la consistencia, el La sabor. preparación, sí. Una cuestión, Sana, que creo que es el gran problema de cualquier producto o cualquier servicio, no solo de comida, sino de cualquier tipo. ¿Cómo mantienes la calidad, el sabor, para que se repita un día y otro y otro? Porque lo importante es que si alguien viene a comerse un taco aquí con Mariano y le gustó el de labio, o le gustó el de pastor, o le gustó el de tripa, pues si viene, a lo mejor vuelve a la semana, o vuelve al mes, o vuelve al año, pues debe ser el mismo taco que se comió. Definitivo. Ahí lo que se tiene que manejar es la calidad. Si ya un negocio tiene el éxito, Sí. no bajar calidad. De hecho, se compra, un ejemplo, la longaniza, mi hermano siempre la ha comprado toda la vida en el mismo lugar.
Obviamente jamás le exiges la calidad, misma calidad exacto. siempre. Jamás han comprado en otro lado. Y esa es la clave, que ya una vez teniendo el sazón definido, no moverlo la calidad, ya sea en cuestión de carne, en cuestión de las salsas. Es muy importante que tengan los mismos ingredientes y la misma calidad, porque si por ejemplo se maneja un chile malo, ¿sí?, ahí nos da otro sabor. Sí. Si se maneja el ajo de mala calidad, nos da otro sabor. O sea, todo tiene que ser la misma calidad, siempre la misma calidad, para que el resultado final sea el mismo sabor. Y ahí juega obviamente mucho la mano tus proveedores, a quién le compras y a quién, de dónde escoges lo que compras, ¿no? Así es. Y bueno, también obviamente pues entran a veces los problemas de fluctuación de los precios, que de pronto un producto se te va para arriba del precio, pero hay que mantener la calidad, ¿no? Hay que mantenerlo, sí. Y hay otro punto importante, obviamente, porque bueno, hay una parte antes de llegar aquí al puesto, pero la otra es cuando ya estás aquí, pues la mano de los taqueros. Yo creo que a veces vemos la labor del taquero como una labor sencilla, pero tiene su chiste ser un buen taquero, ¿no? Así es. Sí, de hecho, pues se les enseña. Si no saben, aquí nosotros enseñamos, capacitamos a las personas. Y pues más que nada también la atención de que tiene uno que meter en cuestión personal, que voltear a ver al cliente y contestarle, eso sí define mucho la calidad. Y que se sienta el cliente agradable aquí para que regrese. Que esa es otra parte importante del servicio, ¿no? Así es. Y estamos hablando, bueno, ya aquí estamos a punto de iniciar el servicio, pero estamos hablando de cuántas horas de preparación antes de que aquí pueda salir el primer taco. Pues se manejan 2 horas antes. Para que ya el producto final sea... pero ya con todo, ya con las cosas hechas, ya con las salsas. Con salsas, Pero si habláramos de todo el proceso desde que inician a cocer la carne, a hacer las salsas... Pues ahí se pueden manejar unas 8 horas. Sí, no es nada más llegar y ponerse y ya estamos haciendo tacos, no. O sea, es un trabajo de todo el día. Sí. ¿Y ustedes están aquí qué días y a qué horas? Todos los días. De domingo a domingo, de las 9:30 de la mañana hasta las 3 de la mañana. Pues viernes y sábado hasta las 4 de la mañana. Muy buen horario y con una buena condición. ¿Ustedes tienen aquí con este lugar cuánto tiempo ya? 27 años. 27 años, sí, claro, así pues es toda una historia y además de una tradición de un producto que conocen bastante bien ustedes, ¿no? Así es. Que pues, tienen una, digamos, familiaridad con el producto, ¿no? Pues ahora sí que es herencia. Mi papá también era comerciante y se dedicaba al taco. Mis tíos, mis abuelos también. Ustedes provienen de un lugar pues, que se han convertido, yo creo que en no puedo decir la capital porque no están ahí únicamente, se han convertido en una población que han hecho del taco una verdadera industria de toda la comunidad ahí, ¿no? Así es. Pues de hecho hay un dato, lo están manejando, que una persona de ahí del pueblo de donde somos, Santiaguito de Velázquez. Santiaguito de Velázquez. Así es. Del municipio de Arandas. De Arandas, Jalisco. Él inventó el taco de cabeza. Ah, ahora. Él se fue a la ciudad. De Santiaguito. Él se fue a la Ciudad de México y allá inició. Creo que él cocía cabezas, no tengo bien el dato. Sí. Creo que él cocía carne y la vendía y le surgió la idea de vender tacos de cabeza. Ahora. Así es. Y ahora pues no sé cuánta gente de Santiaguito vive de la industria del taco, ¿no? Porque son taqueros de la región, son taqueros de la zona metropolitana de Guadalajara, de la Ciudad de México, de todo el país, en Estados Unidos, pues prácticamente en todo el mundo, donde haya una buena taquería, es muy probable que sean de Santiaguito de Velázquez. Así es, ¿no? así es. Pues te agradezco mucho que nos hayas platicado sobre todo lo que hay atrás de un buen taco y que nos hayas platicado un poco también de la historia de ustedes, de estos tacos Mariano.
y que nos hayas permitido conocer un poco del proceso de cómo le trabajan bastante duro para que podamos terminar el día con unos buenos tacos. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. De que efectivamente el taco no es un producto meramente mexicano, sino que este concepto de una tortilla que lleva adentro algo de proteína, que generalmente es carne, más verduras, algunos vegetales y salsas. Bueno, pues hoy me da mucho gusto ver aquí con Fuad Lakhdar en su lugar que tiene aquí en Guadalajara, que creo que es, no sé si se hace el único que está ofreciendo este producto que en Occidente conocemos genéricamente como kebab. Kebab. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias. Y bueno, pues para empezar, platícanos tu origen. Tú eres marroquí. Yo soy de Marruecos. ¿Y qué andas haciendo por acá? Pues ya, donde el pan es el patria. Ah, sí es. Oye, pues tienes aquí Morocco, se llama tu Morocco Kebab, aquí por López Cotilla. Y bueno, pues hemos estado haciendo este recorrido platicando pues que no tenemos la exclusividad en México de este concepto donde hay una tortilla que tiene la carne, las verduras y las salsas. Platícame cómo lo tienen ustedes dentro de la cultura gastronómica, ustedes cómo lo desarrollan. Pues normalmente la exclusividad que tienen en México es la palabra taco. Eso nadie lo puede quitar. Sí. Pero la manera como se prepara o se sirve varios platos que sí son un poco similares, como los tacos, pues se echa algo de proteína, como mencionó usted, dentro de un pan. Normalmente existe lo que son el doner kebab, que es de origen turco. Pues el doner kebab es una palabra que significa doner, algo que gira, y kebab es una carne asada. Que es lo que nosotros llamamos el trompo. El trompo. Vuelta a la carne, sí. Así es. Luego existe lo que es el shawarma, también se cocina de una manera similar. O también en la cultura griega existe lo que son los gyros. Nosotros hoy vamos a intentar, por mis raíces, vamos a intentar hablar un poco más sobre el doner kebab o el shawarma, porque es algo que es de nuestra cultura. Pues normalmente no hay un documento así confiable donde puede decir pues, el origen o la fecha exacta donde surgió pero sí en algunos documentos se menciona que los beduinos, que son los nómadas, prepararon algo similar antes del siglo VIII, en el inicio del siglo VIII. Pues fue normalmente que conseguir pan de otro lado y conseguir carne en el camino, y ya se prepara así de esta manera, y también lo usan por la facilidad de transportar y también la facilidad de almacenar, o también por la facilidad de comer, porque como son nómadas, pues van viajando de un lugar a otro, pues no puede construir una cocina donde puedes preparar un plato. Y de los ingredientes que llevan, ¿cuáles serían, digamos, en el tradicional, cuáles serían los ingredientes que vemos aquí en el plato? Normalmente lo que tenemos lleva 9 ingredientes en especial que se mezclan de una manera manual, donde no se puede usar una báscula, porque depende de la temperatura, también depende de la antigüedad de todas las especies, pues se cambia totalmente el aroma y el sabor de las especias. Así la manera más correcta es preparar de una manera manual. Pues lleva cardamomo, canela, jengibre, lleva un poco de pimienta blanca, lleva clavo. Y pues lo básico pues es el cardamomo, pues acá en México es un poco caro, la mayoría pues tienen que quitar, pero sí debe de tener cardamomo como básico. Luego lo que es pimienta blanca, no es pimienta negra, eso es lo original. Y la carne, en este caso, no es la carne fileteada como lo usamos en México en los trompos de la carne al pastor, sino que aquí está molida. Normalmente el doner kebab, el original o el tradicional del doner kebab, el trompo debe de hacer con carne molida. Pues lo más elaborado, pues tener un trompo con carne molida. Normalmente un trompo de doner kebab es más complicado.
y más debe de tardar 48 horas para que puedas tener un trompo. Pues en caso que terminamos el trompo que tenemos, si no tenemos otro preparado, pues tenemos que cerrar 48 horas para tener otro plato. Necesita con las 9 especias que se mezcla, pues necesita 24 horas que la carne que está marinada con las especias. Esas especias tienen dos funciones. La primera función se usa para dar sabor a la comida. La segunda función se usa como un pegamento. Cuando se marina las 24 horas, pues se pega un poco. Aparte, el tipo de molino es un molino muy diferente porque debe de ser un molino muy fino, donde se puede moler la carne 3-4 veces para quedar una masa como la masa del tortilla. O sea, no es la carne que vemos, por ejemplo, en la hamburguesa. No se puede, con eso absolutamente no se puede. Debe de estar una carne muy... es un puré de carne muy molido para que pueda tener como una masa. Luego de esto, cuando se mezcla, podemos hacer el trompo, hacer el celofano, luego dejarlo 24 horas en el congelador para que ya tiene una forma. Con eso ya tenemos un trompo preparado. Y a partir de ahí ya empieza a asarse despacio, como debe ser. Pues normalmente ya lo primero que quitarlo del congelador, que dejarlo que se descongela un poco, luego ya darle el fuego directamente para que se quede la constructura del trompo. ¿El pan es un pan de trigo o de qué es? Normalmente el pan es una pampita que se hace a base de trigo sin levadura. Sin levadura. Sin levadura. Por eso es un poco más delgado. Existen otros tipos de panes donde se usa levadura, pues un poco más grueso. ¿Y el uso que se da, digamos, es un uso cotidiano, como nosotros le damos al taco, o la costumbre de la comida no es como nosotros lo tenemos como algo... Pues normalmente es una comida de la calle, no es una comida de casa. Existen otros platos donde se usa el pan y otro tipo de comida, pero eso es para la calle, no es algo que es casero, es igual como los tacos. Como nosotros. Y obviamente, pues pues, aparte de la carne debe llevar vegetales, debe llevar algo de verduras. ¿Qué llevan en el caso de...? Pues normalmente no hay una regla exacta como se puede servir un plato. Se puede servir por así. En el taco hay algunos que con cebolla o con cilantro, otros no. No hay algo exacto, pero lo más común se sirve con lechuga, tomate, pepino, el cebolla algunas veces y luego la carne. Y obviamente no hay un producto de estos sin una salsa. Pues claro, debe de llevar una salsa, debe de llevar un aderezo para que le da otro toque especial. ¿Y en el caso tuyo qué tipo de salsa? Nosotros usamos tres salsas. Una salsa de yogurts, que se hace a base de yogurts, ajo, crema ácida y sal, y aceite de oliva. Luego tenemos otra salsa, que es una salsa de pepino, donde también el base es el yogurts, crema ácida, pepino y menta, más ajo, aceite de oliva y sal. Y normalmente en la cultura árabe no se usa mucho picante. Sí. Pero hay uno que es muy suave. Yo saqué la idea de ahí y inventé este picante, que es una mezcla de 7 chiles, para que ya, como aquel negocio come, es como los mexicanos. Para mexicanizar un poco el plato. Y obviamente yo me imagino que tú llevas, ¿cuántos años en Guadalajara? 9 años. 9 años en México. Me imagino que en parte... hay mucha gente que ha emigrado, y en el caso de uno es que ha llegado aquí a Guadalajara, pues que de alguna manera monta un restaurante, monta un lugar, pues fundamentalmente por la nostalgia, ¿no? Claro. ¿A ti te pasó igual? Pues fíjate que normalmente yo cuando llegué aquí pues hice otro negocio, trabajé otros trabajos que al final normalmente no fue más bien nostalgia, más bien hacer algo que me gusta. Sí. También como que me gustaría también que la gente puede conocer un poco de nuestra cultura y no se queda solamente lo que está en las noticias o medios de comunicación, más bien la cultura tal cual como es, aparte de una persona que viene de allá. Y la respuesta que has tenido del público tapatío, ¿cómo ha sido? ¿Sí te ha costado trabajito? Porque fue muy difícil. Somos medio Fue reacios muy difícil. De hecho, aquí en Guadalajara es la parte más complicada en el negocio. Ese durante el primer año, pues casi tuve todo el año inyectando de mi bolsillo para que pueda seguir con el negocio. Algunas veces me toca vender 100 pesos, 200 pesos. De mi historia, de mi negocio, duraron 3 días sin vender nada, ni un peso. Porque si es algo no es común, la gente no lo conoce, la gente le da un poco de miedo de las novedades. Pero luego, pues ya poco a poco, y la gente empieza a conocer el producto, pues ya la mayoría de la gente que recibimos ahorita viene con recomendaciones. Sí, además yo creo que aparte de que siempre es bueno aventurarse a comer cosas nuevas, a aprender cosas nuevas, a probar sabores nuevos,
pues yo creo que también que lo veamos como que es nuestro taco. Claro, es un tacote, más o menos un tacote. Un tacote, pero con un toque diferente. Con toque diferente. La cultura de ustedes. Pues, Juan, te agradezco mucho que nos hayas ayudado a entender este concepto. Creo que es un concepto bastante interesante, además de muy sabroso, de muy rico, y que entendamos pues, cómo surge, de dónde surge, y que, bueno, que conozcamos un poco de la historia de ese platillo, y que la gente sepa, porque a veces hay mucha gente que ha viajado a otros lugares y que los ha conocido a otros lugares, pues que sepa que aquí en Guadalajara también ya tenemos. Lo puede encontrar, y el que no lo conozca, pues que sepa que aquí está, pues para que se aventuren claro, y conozcan este magnífico platillo que es el kebab. Gracias. Muchas gracias. Como muchos de los clásicos que tienen que ver con la comida y las bebidas, es muy difícil saber a precisión la historia del taco, cómo surgió. Se sabe que hay una tradición desde los pueblos prehispánicos. En algunas de las crónicas que llevaron a cabo los españoles durante la conquista se hace referencia a este producto que ya se consumía aquí. Por eso no hay manera de saber a ciencia cierta cómo se originó, cómo surgió el taco como idea y cómo fue evolucionando. Lo que sabemos es que precisamente por el cultivo que se hacía del maíz en estas tierras ya existía la tortilla desde antes de la llegada de los españoles, a la cual se le ponían diferentes cuestiones dependiendo de cada cultura. El taco se extendió, por supuesto, hacia toda la población mexicana, donde en cada región se le fue dando su toque especial de ingredientes. Hay los tacos de camarón y de pescado de la zona norte y del Pacífico. Por supuesto están los de chapulines y escamoles, producto de la parte de la costa sur, de Oaxaca, de Guerrero. Y bueno, cada región fue dándole precisamente su toque personal, también ya sea con tortilla al vapor, con tortilla frita, ya sean dorados o ya sean en olla. Lo importante es que México le ha dado al mundo una gran aportación gastronómica, que es precisamente el taco. Y como decimos aquí en México, en la forma de agarrar el taco se nota quién es dragón. Con permiso. Lo invito a hacer hoy un recorrido, un delicioso recorrido por uno de los platillos que generan tal vez más tradición, más cultura, no solo en la gastronomía popular, que es donde encuentran su principal espacio, sino también en prácticamente cualquier tipo de mesa donde se sirva buena comida en México. Me refiero precisamente al taco, este maravilloso producto de la cocina que genera varias condiciones al mismo tiempo, no solo una buena combinación entre proteínas, carbohidratos, verduras, sino también esta combinación, esta forma de presentar un platillo que permite ahorrarse platos, ahorrarse cubiertos, y que fue precisamente producido para quienes laboraban en el campo, para quienes necesitaban alimentarse durante el día y poder llevar un producto que es también, digamos, ese aderezo, complemento de, pero que también igual, pues facilita el llevarse. Nosotros tenemos también versiones de tacos fritos, los tacos dorados, que pues, son una versión de esto, ¿no? ¿Qué otra vertiente tendríamos, qué otra opción tendríamos de los onigiris. Los onigiris son como bolas de arroz envueltas en alga nori. Sí. Sí, esos son también para
los campesinos lo usan mucho cuando tienen que hacer viajes largos Ajá. y que no pueden llevar comida que pueda echarse a perder. Sí. Sí, entonces se llevan eso en las bolsas y luego cada que van comiendo, cada que tienen hambre, comen, lo guardan. Ah, mira. qué Y interesante. dura como 2-3 días, dependiendo qué tan largo sea su viaje. Es como, digamos, como un taco de larga duración. Sí, por así decirlo. Y bueno, ¿este también se le agrega algún tipo de salsa o este ya se come así? Ese se come directo. Sí. Sí, ese no necesita ninguna salsa, ya que viene salado por dentro, Ajá. un poco de sabor por fuera del arroz y listo. Ah, ok. Bueno, pues son versiones y bueno, pues volvemos a lo mismo. Cada país, cada cultura, pues va generando. El taco, en realidad, es una expresión mexicana, pero no es exclusivo de nuestro país. Cada cultura ha ido generando su versión propia de un producto que se puede llevar, que va envuelto en una especie de tortilla o de crepa o de pan pita o de pan pizza y con los ingredientes respectivos en medio y que bueno, se pueden utilizar o se podrían utilizar en muchos lugares como una comida fácil de llevar en el campo, que no necesita una preparación posterior, que no requiere cubiertos, que no requiere cristalería. Y bueno, en el caso de las culturas orientales, pues igual tienen sus propias versiones de algo parecido al taco. Y hoy me da mucho gusto platicar aquí con Martín Verdugo. Él es uno de los cocineros importantes del restaurante Usagi, aquí en Guadalajara, un restaurante que se encuentra por la calle Manuel Acuña, muy cerca, entrando, donde inicia precisamente el barrio de Santa Tere. Y bueno, Martín, dentro de esta cultura de facilitarnos el mover la comida, también la propia comida japonesa tiene sus versiones, digamos, del taco, ¿no? Platícanos, por ejemplo, algunas versiones japonesas de este tipo de comida para llevar de manera fácil y comer también de manera fácil, ¿no? Mira, hablando sobre el taco, tenemos algo similar en la comida japonesa, que viene siendo el rollo primavera. Sí. El rollo primavera va envuelto en una especie de tortilla. ¿De qué es la tortilla? ¿Es de trigo? De trigo, ¿De sí. trigo? Sí, de trigo. Lleva lo que es vegetales con carne y esa se la llevan, por ejemplo, en las bolsas, y esos van fritos, paquetes. ¿no? Van fritos, Sí. eso sí. Que es prácticamente, si hacemos una comparación, bueno, pues es una tortilla, en este caso de trigo, lleva carne o lleva mariscos, Sí. que nosotros hacemos tacos de pescado, de camarón o de carne de res o de puerco, y lleva los vegetales que nosotros usamos normalmente cilantro y cebolla, y los que van en la salsa, y bueno, pues aquí van en forma como de tiritas, ¿no? Sí, exacto. Y aparte se puede acompañar también con una salsa. Ajá. Una salsa agridulce. Otra cosa que le agrega el Exacto, paralelo, sí. el parecido Similar al taco. producto que fuera fácil de transportar, fácil de servir y fácil de comer. El taco aparece prácticamente en todas las culturas con diferentes formas, ya sea tortilla de maíz como la nuestra, tortilla de harina como también lo hacemos en México en la zona norte, el taco que se hace con harina de trigo, con harina de arroz, y bueno, prácticamente tenemos en cualquier lugar del mundo esta formación, esta preparación, a la que además le agregamos carne, verduras, salsas, pueden ser pescados, pueden ser mariscos, pues prácticamente toda la gama gastronómica reunida en un producto muy sencillo, pero que además es muy, muy delicioso. Entonces acompáñame, vamos a hacer un recorrido por el taco como este gran producto de la comida que es en nuestra cultura y en prácticamente todas las culturas del mundo. Contaba al inicio que el